Pero a rebufo de esto de los Oscars, sí recordar que hace un par de años la película ganadora, la mejor película, fue Nomadland. ¿Os acordáis, no? Un retrato de la América más castigada por la crisis, por la desigualdad. Un paseo por ese universo de la gente que no puede tener casa, que vive en caravanas y va recorriendo el país. Bueno, pues eso no es algo tampoco que nos quede tan lejos, ¿eh? Ya entrevistamos hace unos meses al autor de un reportaje en El Confidencial, donde jornaleros de todo tipo que van buscando trabajo por España contaban sus historias. Santiago Niño, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? ¿Te acuerdas? Y todas y todos. ¿Te acuerdas del reportaje de Ferran Barbé, verdad? Porque me lo pasaste tú un fin de semana y luego le llamamos. Bueno, pero es que ya no es moverse, buscar, es que la cosa va a más. El problema de la vivienda, por cierto, la ley de la vivienda sigue bloqueada un año después por diferencias internas en el seno del gobierno, básicamente por el tema de los alquileres. También lo de los desahucios, pero el obstáculo más importante es el tema de los alquileres. Y este año, el 2022, terminó, Santiago, con los alquileres más caros que nunca. Da los datos, por favor, porque enseguida iremos con la historia que nos conecta con Nomadland. Bueno, subidas de hasta el 30% en según qué zonas, qué áreas, a la cabeza Málaga, Alicante, Barcelona, Madrid. Bueno, claro, si esto lo comparamos, parece casi, no sé, una broma, ¿no? Compararlo con los aumentos salariales medios, pues bueno, no. En fin. ¿El dato de Baleares lo tienes? ¿De cuánto subió el alquiler el año pasado? Pues no, aquí delante no lo tengo. Ya te lo digo yo, un 14,5% sí. de promedio. Promedio. Radio Mallorca, Esther Vicens, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes. Hola, Esther, estás ahí al lado de Matías. Matías estará mirándote para ver mayoría, casi. qué datos das, pero cuenta la historia, por favor, esa que digo que nos conecta con el universo de Nomadland. Pues sí, es la historia de personas obligadas a vivir en 8 metros cuadrados y es lo que ocurre en el aparcamiento del Polideportivo de Sonugo, en Palma, donde alrededor de 25 autocaravanas permanecen aparcadas desde hace algunos años, dando un techo y un refugio a quienes se han visto expulsados del mercado inmobiliario. Hace 4 años, el coste de la vida y la imposibilidad de poder costearse un alquiler llevaron a Enrique a convertir su autocaravana, que utilizaba para viajes y escapadas, en su vivienda habitual. Es un habitáculo de 8 metros cuadrados, sobre 4 ruedas, en el que Enrique dice tener todo lo que necesita y con el que consigue llegar a fin de mes. Cuando llegó compartía espacio con 3 caravanas más, hoy son 25, son autocaravanas, furgones, furgonetas adaptadas que conviven con los coches de quienes acuden a este centro deportivo. Es el entorno que acompaña la vida de este trabajador autónomo, tiene 67 años, que se da de baja tras la temporada alta y que sobrevive al invierno gracias a tener unos gastos fijos mensuales que no superan los 500 euros. En la tarde de ayer nos abría la puerta de su casa. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en mi pequeño mundo, que es de 8 metros cuadrados, fácil de limpiar, fácil de mantener, de costo relativamente económico, digamos así, porque pago el seguro, pago los gastos normales y ya está. No tengo que pagar alquiler y los meses que no trabajo, que son los meses de invierno, los puedo aguantar bien. Compró un furgón en 2015 y en los últimos años se ha dedicado a acondicionarlo para poder vivir en él. Tiene cama, lavabo, baño y fogones para cocinar. Reconoce que le gustaría poder vivir en un apartamento, pero el coste de la vida y su situación económica no se lo permiten. Yo no puedo pagar durante los meses de invierno un costo de, digamos así, de 1.000 euros entre alquiler, gastos generales y cosas por el estilo, no los puedo pagar. Tengo necesidad de vivir. Tengo 67 años y vivo feliz, digamos así. Bueno, es que estaba mirando ahora mientras te escuchábamos, Esther, el portal Idealista, que es uno de los portales inmobiliarios de referencia. Ahora mismo en Baleares tiene ofertados un total de 3.379 pisos. De estos, solo 13 tienen un precio inferior a 600 euros. Matías. Y a veces no sabemos, Carles, porque de esto todos hemos hablado mucho, tanto allí vosotros como aquí, si al comentarlo estamos subiendo los precios. Es decir, ahora mismo, pues si yo lo tengo a 700, lo voy a subir a 800. Efectivamente, las caravanas es la punta del iceberg, la precariedad absoluta, porque además se disfraza como con este espíritu aventurero, ¿no? Pues yo estoy bien aquí, pues cada día puedo amanecer en un sitio distinto, es decir, casi como una pobreza excitante. Y lo que se tiene que ver es como un problema, porque tú has hecho muy bien citar Nomadland,
neutral land. En Estados Unidos le llaman a esto white trash, la basura blanca, y esto está conllevado. Si esto se instala como un régimen, digamos, inmobiliario de vivienda en España y en lugares como Baleares, esto luego ya no tiene remedio, es decir, luego ya es irreversible. Entonces yo no sé si estamos creando trabajo, pero no estamos creando riqueza. Es decir, se crean puestos de trabajo, pero no se crea la riqueza suficiente para vivir en los sitios donde trabaja. No sé si sabes, Santiago, que el gobierno de Baleares está estudiando algo que ya ha puesto en marcha Canadá y que tú querías comentar, que es la prohibición durante 2 años, ha entrado en vigor a primeros de este 2023, prohibición durante 2 años de la compra de viviendas a extranjeros. Esto es eso que tú dices siempre, que, hombre, que intervenir en el mercado es complicado. ¿A ti qué te parece esta medida? ¿Y qué te parecería que en Baleares se planteara? Bueno, a ver, yo siguiendo en línea con lo que se está... Ahora voy, pero es que quisiera comentar... Comenta. Una cosa en relación a lo que al ejemplo de Baleares. Claro, a ver, ahora alguien que nos esté oyendo dirá, bueno, pero esto es muy catastrofista. Bueno, a ver, la evolución de esto, no sé si en 2 años, en 3 o en 10, es Skid Row de Los Ángeles. Es la zona de los homeless. Esto, si... ¿Y eso qué es? Perdona, Santiago, ¿a qué te refieres? Bueno, Skid Row es una zona de Los Ángeles que es bastante grande, ¿sí? Que está llena de homeless. La tienda de campaña. Vale. Entonces, cuidado, o sea, la evolución es esto. El problema, ¿cuál es? Yo, personalmente, lo que han hecho en Canadá, no sé por qué lo han hecho, porque si yo no recuerdo mal, yo leí que menos del 1% de las viviendas que se vendían en Canadá las compraban extranjeros. Sí. No hablaba de alquileres, solamente hablaba de venta. Entonces, claro, el impacto que tiene sobre el precio, a pesar de que ha subido muchísimo el precio de la vivienda en Canadá. Un 44% en 2 años, que es una barbaridad. Sí, una barbaridad. Claro, habría que ver dónde, qué zonas, porque claro, esto es las medias, ya sabemos, ¿no? Entonces, yo pienso que una medida de este tipo, perdón, pero creo que no es la medida. No, sin perdón, es tu opinión y tu análisis, no pasa nada. ¿Por qué? Porque si para bien o para mal estamos en el sistema capitalista. Entonces, en el sistema capitalista hemos todos admitido o nos han impuesto, me da lo mismo, de que quien regula el precio es la oferta y la demanda. Entonces, ahora por las razones múltiples, la crisis, los jóvenes, etcétera, la demanda de alquiler se ha disparado. Y la demanda para compra también se ha disparado, porque resulta que hay muchas viviendas que se están vendiendo como inversión, para luego transformarlas en viviendas turísticas, en alquileres, etcétera. Bien, entonces, la única forma, en el sistema capitalista, de reducir el precio de algo es aumentar la oferta, si la demanda no baja. Entonces, vuelvo a lo que yo ya he dicho varias veces. De la vivienda pública, ¿no? ¿Cómo? Lo de la vivienda pública. Exactamente. Exactamente. ¿Cuáles son los 2 países de Europa donde funciona mejor el tema de la vivienda? Países Bajos y Austria. ¿Por qué? Porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial el Reino Unido también funciona bastante bien. Lo que pasa es que hay mucho barrio deprimido, en fin, etcétera. Pero bueno. Déjame preguntarte una cosa, Santiago, que lo he comentado esta mañana en el Hoy por Hoy con Ángels y con Casal, y me he comprometido a planteártelo. Es una pregunta un poco retórica, ¿eh? ¿Tú cómo crees que afecta a la economía que una ministra del gobierno le llame capitalista despiadado al jefe de Mercadona y que un dirigente empresarial responda con una analogía de los nazis que mataban judíos pero no podían con todos? ¿Esto qué impacto tiene en la economía? Ya te digo que es una pregunta retórica. Yo creo que ninguno. Sinceramente, yo personalmente... Yo creo que impacto en la economía, en la bolsa, en los precios de las naranjas, yo creo que ninguno. Yo creo, y ya sabes que yo no hablo de esto, pero yo creo que aquí lo que se está buscando es una rentabilidad política. Yo creo, porque para decir algo así, o sea, es decir, si tú me preguntases, ¿tú crees que esto es verdad? Que es un capitalista despiadado, el señor Joan Roig, yo te diría, bueno, enséñame la contabilidad de Mercadona y te lo podré decir. Claro, si yo no veo la contabilidad, yo no puedo decir si es verdad o no es verdad.
Pero vamos, en la economía yo no le veo ningún impacto, sinceramente. Es que en el caso de la vivienda, lo que decía, hay que tener en cuenta lo que decía Santiago, pero que la superficie, y sobre todo la superficie de un archipiélago, es limitada. Es decir, es decir, no se puede crear. Hemos visto ahora estos que viven en 8 metros cuadrados y, por cierto, con un cierto espíritu romántico, aventurero, diríamos. Pero el romanticismo forzado, ¿eh? Sí, pero que es lo que decía el reportaje del Confidencial. Al mismo tiempo se pueden comprar casas en la misma isla, en Mallorca, y por supuesto en el resto de España, por 10 millones de euros. Pero bastantes casas, ¿eh? Podéis ponerlo ahí, veréis 100, 200, 300 casas. Claro, eso puede convivir. Y luego hay un efecto, que no sé si lo ha dicho Santiago, de tracción. Es decir, el que haya una casa de 10 millones de euros, cuando luego tú buscas la de 150.000 que te puedes permitir, no existe. La de 150.000 pasa a valer 300. Es decir, hay un efecto de tracción de lo rico a lo pobre. Y sobre la pregunta hay una cosa muy curiosa. El gobernador de Vancouver, antes que Trudeau en toda Canadá, en Vancouver ya hicieron una limitación de venta a extranjeros. ¿Por qué? Porque dijo el gobernador, es que tengo mis 2 hijos que ya tienen 20 años y me han preguntado que cuándo podrán emanciparse. Es decir, hasta que el político, en este caso, no vive en su propia piel, el problema de lo que es que sus hijos o la gente próxima no encuentra alquiler o donde vivir, no se plantea las soluciones radicales. Santiago, claro, antes has dado 2 razones para que estas viviendas estén subiendo. Una, digamos, la compra por parte de los inversores, y otra, digamos, la potenciación de nuestra gran industria, que es la industria turística. Y esto no solamente afecta a archipiélagos como las Baleares, sino también a centros de las ciudades como Madrid. En Madrid, en los últimos años, se están comprando un montón de viviendas que se están acondicionando como vivienda turística y está expulsando a los ciudadanos. Y claro, yo no sé si esto es hacer un pan como unas tortas, Santiago, potenciar nuestra principal industria a costa de echar a los nacionales de sus viviendas para que vivan en una autocaravana o en una tienda de campaña. Sí, pero es que, y enlazo con lo anterior, es decir, es verdad que tanto Baleares como Canarias, el espacio es limitado en los 2 sitios, ¿no? Pero si desde los años 40 en España se hubiera llevado, hasta hoy, se hubiera llevado a cabo una política de vivienda pública, como hicieron Austria, sobre todo Austria y Países Bajos, el problema hoy sería muchísimo menor. Perdón, política de vivienda pública de alquiler, ¿eh? Sí. Hoy el problema sería muchísimo menor. Y esto tampoco implicaría que existieran casas de 10 millones. Claro. Bueno, yo no sé, yo me remito a las pruebas. Si otros lo han conseguido, ¿por qué no nosotros pudiéramos haberlo conseguido? Mira, déjame conectar, perdona Marta, déjame conectar todo esto que estamos comentando y donde aparece y desaparece como el Guadiana el colectivo de la gente joven, que es la más perjudicada por este estado de cosas. Dejadme comentar el artículo, ya es una costumbre en la ventana, que ha publicado Matías Vallés hoy en el Diario de Mallorca. Se titula "La alumna no atacó solo a Ayuso", ¿no? Y habla del discurso de aquella estudiante de ayer, que le echó un a la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo tal. Bueno, esta reflexión de Matías me parece muy interesante. Dice, la izquierda fervorosa ha celebrado la intervención de la alumna, la nueva pasionaria, la Greta Thunberg española, como un manifiesto ideológico. Es otro error mayúsculo, dice Matías, porque el discurso de la número 1 de la promoción no contaba a Ayuso como única destinataria. La alumna que apagó con su coraje a los cachorros de la ultraderecha realizó una performance generacional. Se manifestaba globalmente contra la herencia recibida. En la Complutense se dio por iniciada, y esta vez en serio, el conflicto entre boomers y millennials. No todos los jóvenes están adormilados, a diferencia de sus mayores. La ecuación, ahí va lo importante, Santiago, la ecuación de sueldos más bajos que las pensiones no solo es insostenible en lo económico, también socialmente, en cuanto alguien efectúe las sumas. Ayuso milita en el ejército culpable, pero quienes jalean a Lozano Triviño, que así se llama la estudiante, no permitirían que la alumna se expresara con contundencia paralela contra líderes progresistas igualmente culpables de la brecha generacional. Quienes saben escuchar han recibido esta semana el anuncio de que la guerra de edades sustituirá a la lucha de clases con una violencia comparable. ¿Qué te parece, Santiago, este análisis? Bueno, pues sí. Cuando, claro, a medida que ibas leyendo, a la cabeza me venía 2 problemones que tiene España y de los que no se habla. Yo al menos a nivel político no oigo hablar. Primero, España tiene una de las tasas de actividad más bajas de Europa. 59%. Simplemente recuerdo que Dinamarca la tiene del 72%.
¿vale? Recordad que la tasa de actividad es el porcentaje de personas entre 16 y 65 años que manifiestan que desean trabajar entre la población total entre 16 y 65 años. Bien, punto número 1. Punto número 2. España tiene una de las productividades más bajas de Europa. España la tiene del 89% y Suiza, por ejemplo, la tiene del 130 y tantos. Entonces, claro, si juntamos todo, de aquí se deriva que España tiene el desempleo juvenil más alto de Europa, que hay un montón de jóvenes que se han ido de España. Yo conozco varios que se han ido de España, no solo por salarios, sino por progresión profesional. Santiago, pero un chico que tiene que es ingeniero, que tiene un máster, que habla inglés perfecto y alemán, te diga, me voy de España porque aquí no puedo progresar profesionalmente, ¿cómo lo veis esto? Pero la tasa de actividad y la productividad, digamos, son males endémicos de nuestra economía, ¿no? Claro. Pero el problema es que hubo generaciones anteriores que, viviendo en una economía con baja tasa de actividad y con baja productividad, podían tener una carrera profesional y una vida que les permitía pues pagar un alquiler, casarse, tener hijos si querían, etcétera. Y ahora mismo eso no pasa. Entonces se está rompiendo algo que a mí lo que me extraña es que los jóvenes no estén inundando las calles diciendo, por favor, qué futuro nos espera, ¿no? A ver, Isaías, mira, es que has puesto de verdad el martillo en el clavo. Es decir, cuando pasaba eso, años 50, años 60, la demanda de trabajo era creciente. Es decir, tú entrabas en una oficina bancaria y veías 40 personas. Ahora entras en una oficina bancaria, cuando la encuentras, ¿y cuántos ves? 3. Es decir, ¿cuál es el problema? Que la falta de tecnología, que entonces no existía, y además España era un país pobre y no la podía comprar, se sustituía, se complementaba con fuerza de trabajo. Ahora esto ya no pasa, o pasa mucho menos. Entonces, claro, aquí tenemos un problema. Y gordo, además. Oye, mal de muchos, consuelo de tontos, no funciona. Yo creo que no funciona y que no hay que apelar a eso como argumento, como acordada, pero en Italia, Marina García, buenas tardes, buonasera. Buenas tardes, Carles, buenas tardes. A ver, el titular es muy suculento, igual hay que matizarlo, pero el titular estábamos hablando del alquiler, de gente que vive en caravanas porque no puede pagarse ni el alquiler de un apartamento o de una casa. En Italia se conoce el caso de una persona que trabaja de conserje, que hace 800 kilómetros de ida y 800 de vuelta para trabajar cada día. ¿Es así? Pues mira, la verdad es que existen muchas dudas sobre esta historia desde que fue publicada hace más o menos una semana en el periódico Quotidiano Nazionale. Se habla de esta conserje napolitana Giuseppina, de 29 años, que trabaja en Milán y había decidido coger el tren cada mañana para ir y cada noche para volver, cruzando prácticamente toda Italia y pasando 9 horas cada jornada en tren, para evitar pagar los altísimos precios del alquiler y el coste de vida en Milán. Decía, en definitiva, que pagaba menos por todos esos billetes al mes que por lo que costaría una habitación en una casa compartida en esta ciudad italiana, en Milán. Hablaba de un precio total de unos 400 euros. La noticia fue luego difundida también por otros periódicos principales aquí en Italia, como el Corriere della Repubblica, y comenzó a generar debate sobre lo declarado por esta joven, ¿no? Porque sí, lo hemos leído en ABC nosotros, por ejemplo, sí. Exacto, digamos que corrió como la pólvora, ¿no? Y la gente empezó a hacer cálculos y parece ser que ni con todos los descuentos posibles entre Ítalo y Trenitalia, que son las dos empresas principales de trenes en Italia, dan esos 400 euros. Llegan por lo menos a 500 y eligiendo trenes en horas diferentes, duraciones diferentes, que no responderían un poco a la fórmula que explicaba esta chica. Lo que pasa que han arrojado luz sobre una realidad aquí en Italia, y es la de los precios del alquiler, especialmente en Milán, donde son altísimos. Uno de los últimos estudios decían que era la cuarta ciudad europea con los precios más caros. Os digo un par de precios para que os hagáis una idea. Por ejemplo, una casa con 2 habitaciones serían de media 1.800 euros, una con una habitación 1.200 y una habitación en una casa compartida llegaría hasta 700 euros. Sí, esto estamos viendo la misma situación en Milán, en Barcelona, en Madrid. Es lo que ha hablado Isaías de expulsión, y hay un concepto técnico que lo hace esto como más dulce, ¿no? La gentrificación, es decir, el desplazamiento de los nativos, que son los que han luchado además por esa tierra, los que han puesto las condiciones, los que han creado los hospitales, las carreteras, han protegido el paisaje para sustituirlos por otras personas con los mismos derechos, pero mucho más ricas. Entonces, lo que hay que plantearse es si este capitalismo exacerbado tiene solución. En Baleares creo
creo recordar, o en Canarias, como bien decía Santiago, no se puede llevar a los trabajadores cada día al lugar del trabajo de otro sitio, pero llegará un momento en que también sea rentable sacarlos cada día en avión a las 8 de la tarde y devolverlos por la mañana siguiente a las 8 de la mañana a los hoteles, las Kelly, las limpiadoras, los albañiles, más que tenerlos viviendo en la propia comunidad. Es decir, se está llegando a este disparate. Pero Matías se pregunta si este sistema capitalista tiene solución. Es una cuestión de decisión política, ¿no? Porque lo que comenta Santiago de incrementar la vivienda pública de alquiler, poner tope al precio de los alquileres o límites a los pisos turísticos, esto se decide políticamente. Recomiendo el artículo de Antonio Muñoz Molina este fin de semana en El País, sobre el capitalismo, cómo está, cómo nació y cómo ha vivido un proceso absolutamente perverso, donde la desigualdad es tan brutal, y ponía ejemplos tan conmovedores incluso de empresas multinacionales, farmacéuticas, lo que sea, que se han hecho ricos a costa ya no solo de la miseria, sino incluso de la muerte de los demás, que en fin, te ponían los pelos de punta. ¿Os acordáis cuando Sarkozy pidió reformar el capitalismo, refundar el capitalismo seguimos. En 2008 creo que fue, ¿no? 2006. No, pero la sabiduría primitiva, ahí está Niño Becerra, la sabiduría primitiva del capitalismo era Henry Ford, por supuesto de los coches Ford, fundador de todo un sistema de producción que quería construir coches que sus trabajadores pudieran comprar. Esta es la situación, es que ahora vivimos una situación que se trata de crear bienes que quienes los fabrican no pueden acceder a ellos. Y en este panorama, y con este panorama, Santiago, para cerrar, titular, en un minuto, que además sé que querías hablar de eso, 1/3 de los contribuyentes españoles justifica o disculpa el fraude fiscal. Inquietante. Sí, bueno, esto como tú acabas de decir, Carlas, esto es un titular y a los periodistas os gustan mucho los titulares. Sí. A ver, esto es verdad. Uno más o menos, uno de cada 3 españoles y españolas justifica el fraude fiscal. Lo que pasa es que ese porcentaje se desglosa en 2. Es decir, 1 de cada 3 es prácticamente el 33%, ¿no? Entre el 7 y el 8% dicen que el fraude es estructural, o sea, que existe, o sea, que existe porque tiene que existir, o sea, es decir, que no tenemos que rasgarnos las vestiduras porque esto es lo normal, o sea, es absolutamente normal que exista el fraude fiscal y que evidentemente el que se ha de hacer porque es natural que se haga. O sea, hay fraude como llueve primavera, ¿no? Más o menos. Exactamente. Bien. Y luego el resto dicen que según las circunstancias, que si yo llamo a un lampista yo pago todo, todos los impuestos, pero si yo llamo a un lampista y me ha de cambiar un grifo y entonces me dice que me lo hace sin IVA, pues yo le digo que sí, porque eso no hace daño a nadie. Entonces, la suma de los dos equivale a el 33% aproximadamente. Entonces, yo personalmente creo que el 20 y tantos % que dice que ocasionalmente, yo personalmente creo que es más. Ya. O sea que, a ver, no tengo ningún dato, por favor, pero yo creo que intuitivamente es más. O sea, personas que habitualmente pagan sus impuestos, entre otras cosas porque dependen de un salario y estafar cobrando un salario es imposible. Pero bueno, sí, pues no sé, pues la tontería aquella del tal, pues sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no? Yo creo que es más. Bueno. Entonces, dentro del 7-8% pongamos el 7,5 para redondear, yo creo que sería muy importante distinguir entre evidentemente a este 7-8%, pues evidentemente es donde hay que poner el acento de la ilusión, del fraude, etcétera, y perseguirlo a tope, no todo, ¿no? Pero sobre todo ¿no? Yo distinguiría... Tenemos que ir acabando, Santiago. Venga, un titular. Entre personas que no están nunca en España... Y las personas que sí que están y se aprovechan de los servicios públicos. Eso queda pendiente para otro día, para seguir haciendo números contigo, ¿te parece? Muy bien. Venga, un abrazo. Acuerdo. Y Marina y Esther, gracias a las dos. Venga. Gracias.